Muy, pero muy buenos días, bendecidos con toda bendición espiritual. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí estamos, con el gran anhelo de ir terminando ya esta serie que empezamos. Hoy vamos a tocar la parte 11 del reino de Dios. El tema es el reino escondido en la tierra, creada por Dios. Es el título de la enseñanza en esta mañana. El reino escondido en la tierra, creada por Dios. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de toda mi familia y de todos los hermanos en todos los lugares. Bendecidos con toda bendición, y espero que el Espíritu de Dios me use. Hable hoy por mi boca. Te enseñe para que tú almacenes, recibas, creas y puedas crecer en la vida en el Espíritu y desarrollar una fe sólida. A Dios le damos gracias en esta mañana. Saludos de toda mi familia en todos los lugares, a todos los pastores, todos los hermanos que ya están conectados. Te vas a quedar aterrado a medida que vamos enseñando. Claro, ya no me quedan sino dos enseñanzas, porque ya viene la del verbo, que es tremenda, mi hermano, tremenda. Padre, en el nombre de Jesucristo, el Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia ya en nuestras vidas. Gracias, gracias, gracias por la palabra, por la sabiduría, por la inteligencia, por la paz, por la salud. Gracias por todo lo que tú creaste para la simiente tuya. Úsame en esta mañana. Señor amado, tú sabes, no sé nada, todo tú lo sabes, tú conoces la necesidad de tu pueblo, que esta semilla caiga en una superficie que produzca, que dé fruto conforme al propósito de tu voluntad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habla hoy por mi boca, soy la séptima trompeta, soy el instrumento tuyo, soy ministro competente gracias a ti de un nuevo pacto. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, declaro a toda la simiente bendecida, completa, reinando en vida, libre de toda maldición, de toda obra contraria a la voluntad tuya, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Te invito a que abras la Biblia en Mateo capítulo 13, parte 11 del reino de Dios. El tema: el reino escondido en la tierra, creada por Dios. Mateo capítulo 13, versículo 44, dice: en el nombre de Jesucristo el Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde. De nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Campo es el mundo, la tierra. Tesoro, las personas guardadas en la profundidad de la tierra. Oído, razones por las cuales escondieron el reino. Hay muchas razones, pero yo saqué 4. Saqué 4 porque, ¿cómo te digo? Si me extiendo, tenía que extenderme, por ejemplo, unas 20 enseñanzas del reino. Cómo él habló para que el reino quedara constituido. Desafortunadamente, el reino cayó en malas manos.
en personas naturales que tergiversaron, quitaron lo real, quitaron el contenido real, que era lo que tenía que producir vida espiritual interior en todos los que ejercieran, oyeran o escucharan la palabra del reino. Desafortunadamente no fue así. Entonces, observa, ¿por qué escondieron el reino? Primero, cuando el establecimiento del reino se produce en la tierra, cae en manos de falsos hermanos. Falsos hermanos. Oído, escuche y retenga. Segundo, que el reino tuvo un desarrollo anormal. Solamente era apariencia, pero el reino no tenía nada. Tercero, por causa precisamente de la apariencia entró la corrupción interior al reino. Era pura apariencia, no era lo real. Y cuarto, en el establecimiento del reino, a raíz de que como cayó en manos de falsos creyentes, como el día de hoy, falsos creyentes, porque todo creyente genuino pasa a ser cristiano, que quiere decir vivir bajo la unción. A raíz de todo esto, él toma la determinación de escondernos como su gran tesoro. A través del tiempo, observa el principio. A través del tiempo, del desarrollo del tiempo, el reino escondido, que era la gracia, y los instrumentos eran las piedras preciosas, con la cual se va a construir la Nueva Jerusalén. Lo escondió por la corrupción, por la mentira, por la falsedad, por la cantidad de argumentos naturales que metieron dentro del reino para manosear, esclavizar, explotar, engañar a la humanidad. Y no es de ahora, eso viene de tiempo atrás. Viene de tiempo atrás. Me preguntaron, pastor, ¿cómo hace usted para hablar del reino? Le dije, estudiando. No, pero esas enseñanzas todas tan profundas y con esa mano de textos, ¿cómo hace? Estudiando. Si yo hubiese estado, no era malo, hubiese hecho, hubiese caminado, oído, en el calendario natural, tenía que haber hecho una cantidad de estudios seculares y que para entender la palabra, para poder sacar un bosquejo, yo prediqué, saqué bosquejos, pero cuando predicaba, me preguntaba yo mismo, ¿será cierto o no será cierto? ¿Se ve una inquietud?
como desafortunadamente nunca tuve un pastor al lado, no tuve un profesor verdaderamente que dijera, esta es la raíz, este es el principio, y esto, y así se maneja la Biblia, simplemente era una información secular. Porque un día te enseñaban una cosa y otro día te enseñaban. Lo mismo es cuando estudié los 6 meses o los 7 meses o los 8 meses en teología bíblica. Nunca te dieron una serie. Te tocaban un tema hoy, mañana te tocaban otra. Pasado mañana te tocaban otro, entonces tú nunca entendías. En todos los institutos bíblicos es lo mismo. Porque no hay raíz, no hay conocimiento, no hay vida en el espíritu. ¿Ves? En esa actitud, ese comportamiento del Creador conmigo, de haberme sellado, esa es la garantía para que cuando alcanzara determinado tiempo, Él mismo sacarme del sistema religioso como me sacó del mundo. Del trago, de la diversión, del fútbol, tal, y esto. Oh, sí, nunca robé, gracias a Dios aprendí artes definidos y tuve mi propia empresa. De calzado, pero la tuve. Entonces, al no haber verdaderamente un conocimiento o una raíz profunda, un cimiento único, te venía la especulación y así mismo crece uno con altibajos y después le reclaman a la persona fidelidad. Si los mismos que transmiten nunca le enseñan a la persona cómo adquirir una vida en el espíritu y no pura tradición, pura costumbre natural. Entonces, Él, en su infinita misericordia que me había sellado, me sacó del sistema religioso a su reino eterno, que es el Evangelio de la Gracia. Que es Dios mismo. Que es Dios mismo. Y el maestro, el instructor mío, es el Ruach Kohash, el Espíritu. Por eso cuando me siento, es que usted viene y un día le digo yo a la hija que me tome una foto para que usted vea todo el material que yo manejo para llegar a la raíz y poderle explicar o hablarle lo que yo le hablo, que es la misma palabra que él escribió en los originales. Entonces, al ver él que el reino cayó, oído, el establecimiento del reino cayó en falsos creyentes o en creyentes falsos, donde descompusieron todo lo que él explicó para que quedara establecido y funcionara, oído, los judíos funcionaran de acuerdo a lo que él estableció, para que de ahí en adelante todas las naciones aprendieran. Es que yo me quedo súper aterrado. Entonces, el reino cuando cayó a la tierra, por causa de estos falsos, tuvo un desarrollo anormal, que solamente se vive de apariencia, como hoy en día. Es que yo soy cristiano, cristiano. Cristiano es el que vive bajo la unción. Cristiano es el que tiene la capacidad de discernir. Cristiano es el que puede conocer verdaderamente lo que hay detrás de otra persona. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Cuando usted, una persona, se le oponga a determinada cosa, mire detrás de él qué hay, ver más allá. Es toda esta cantidad de comportamientos y actitudes destruyeron prácticamente, pusieron el reino de apariencia. Acérquese aún a las personas que le hablan de gracia,
del Evangelio de la Gracia, arrímese cuando los vea y cargan su Biblia. Y ya ni la usan porque la usan los teléfonos. Ellos no la conocen porque el teléfono no te da verdaderamente ni notas marginales ni nada. Solamente la persona lee. Cambio una Biblia de estudio, tú la tienes y tú miras a dónde tienes que ir, o cómprate una Biblia cronológica de estudio y te enseña a leer y a transmitir el pensamiento del escritor. Pues así sucesivamente se fue descomponiendo. Entonces llevaron al reino a vivir en apariencia. Apariencia. A la de la apariencia entonces entró una corrupción horrible dentro del reino. Horrible dentro del reino. ¿A raíz de qué? De la apariencia. Porque el reino ya estaba escondido. Papá tomó la determinación y dijo, no, yo voy a esconder el reino porque con esta corrupción es imposible. El reino se compone de personas que apenas estamos saliendo, que estábamos escondidos por el poder del Creador. Usted puede comprar 100 Biblias, mi hermano. Mientras usted no tenga vida en el Espíritu, lo que tiene es conocimiento, tradición, mañas, actitudes naturales. No puede haber un desarrollo verdaderamente. Porque cuando habla, ¿cuándo se cumple? Nosotros nos estamos avecinando a eso. Que cuando nosotros hablemos, porque la palabra ya debe estar metida dentro de nosotros. Cuando nosotros hablemos, la palabra produzca. Entonces ahí la persona se va a dar cuenta. Como te lo conté hace tiempo, la dama que tenían enferma en el hospital, con el cajón ya ahí, la familia llorando. ¡Oh! Y llegar yo con esa convicción, con esa seguridad y decirle a la enfermera, ella no se va a morir. Va a ver usted que a las 9 o 10 de la noche ellos me van a llamar que ella se levantó a comer. Y a las 9 o a las 10 de la noche me llamó la hija a decirme que la mamá estaba comiendo. Eso es cuando verdaderamente escucha y retenga. La persona parte netamente del Creador. Esto no es cuestión de estudio secular. Usted puede estudiar en la mejor universidad del mundo y usted lo que interpreta es lo literal. Si usted no tiene vida en el Espíritu y usted no ha sido constituido legalmente por el Creador solamente porque le dijeron, habla bueno, usted sabe expresarse, usted tiene una calidad tremenda, usted parece bueno. Entonces usted tomó la determinación de ser pastor. Y el que constituye pastores es el Creador. Porque pastorear, hoy en día no se ve pastorear. Pastor no sabe ni a dónde está parado. Entonces, al haber la corrupción, haber la apariencia dentro del reino, en el establecimiento del reino y sus falsos constituyentes y sus falsos hermanos, tomó en la determinación. Mateo capítulo 13, versículo 36, dice, 13:36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y el campo. Oído, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, que él era él mismo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el aparecido, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Entonces el Hijo del Hombre, oído,
Entonces el Hijo del Hombre, entonces enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. Y les echarán en el horno de fuego, que es el basurero municipal. Allí será el lloro y el crujir de dientes, arrepentimiento, remordimiento, dolor por no haber aceptado, por no haber recibido la verdad del Creador. 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga, acoe, no trompa, no oreja, no ous. Les dice, en vista de toda esta cantidad de cosas, él tomó la determinación en el versículo 44 de esconder el reino, dice. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. ¿Campo qué? Mundo, tierra, oído. Las tres primeras parábolas anteriores acerca de la apariencia del reino fueron pronunciadas públicamente a las multitudes por el Señor, el Rey celestial. ¿Desde dónde? Desde la barca. Desde la barca. Ahí en el capítulo 13, versículo 2 dice, 13:2, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, ¿qué te dije yo que era la barca? Iglesia. Se sentó y todas las gentes estaban ¿en dónde? En la playa, versículo 34. Versículo 34 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue ¿qué? Leudado, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les podía hablar. ¿Por qué no les hablaba directo? ¿Por qué no les enseñaba? Porque, hermano, ya el reino estaba completamente leudado. Ya estaba contaminado, ya estaba distorsionado, ya había mentira, ya había hipocresía, ya había odio, ya hablaba la gente del otro, aquí, allá, todo, imagínense todo lo peor, ya estaba dentro del reino. Cuando él sembró, ¿qué? Buena semilla. Pero en el instante que estaban dormidos, no vigilaron, los discípulos, entró el enemigo y ¡pum! Sembró cizaña. Mientras que en las otras 3 parábolas, mientras en las otras 3 parábolas siguientes fueron todas en privado. Entraron a una casa y él comenzó a hablarle a los discípulos. Leímos el versículo 36, ¿no? Ahí está. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él entró, ya no estuvo en la barca, sino que entró a la casa. Y esa fue la que le enseñó cuando empezó el versículo 13, versículo 1 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Junto al mar. Oído, escuche y retenga. El 24, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salida la hierba dio fruto, entonces, apareció también ¿qué? La cizaña. Vinieron entonces los siervos o los discípulos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto.
Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ello el trigo. ¿Qué te dije yo el miércoles? Que el catolicismo mató muchos judíos y mató mucha gente constituida legalmente por Dios, tratando de limpiar la tierra. Que él no quería que los discípulos hicieran lo mismo que hizo el catolicismo, que mató tanta gente inocente, millones. No fueron cualquier cosita, no fueron cualquier cosa. Entonces, dice el 30, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Oído, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoge primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla. Pero recoge el trigo en mi granero. Granero es reino. Cizaña son los falsos hermanos. El trigo son los sellados. El trigo son los ungidos, que tienen que ser perfeccionados por quien los selló, que es el Espíritu de Dios. El ruaco es. Oído. Esto entonces indica que los temas tratados en estas tres parábolas que él le habló, les explicó a los discípulos, muchachos, era con el fin y el propósito de que ellos supieran qué era lo que tenían que hablar para que quedara sembrado en la tierra. Eso que él habló, esas tres parábolas, estaban bien ocultas. Bien ocultas. La primera parábola que él trató fue la del tesoro escondido en el campo. La tierra, el mundo. Tenía que, oído, es que yo me quedo súper aterrado, amado hermano. Me quedo súper aterrado, que esto no lo vea una persona que hable gracia. Bueno, esto a mí me llevó el Espíritu del mismo Dios a que yo te pudiera explicar todo esto, porque esto nunca lo han enseñado. Lo que ha habido es pura especulación, apariencia, estudio, exploración netamente natural, esfuerzo humano. Pero que vayan a llegar al fondo de lo que él tenía en su interior para darle a la simiente de él, nadie. Solamente los que verdaderamente son los hijos que iban a recibir la revelación. Entonces, oído, se trataba de el tesoro escondido en el campo. Al esconder él, me imagino como una persona que ve hoy en día el mundo descompuesto, por donde usted lo mire, descompuesto, no hay en quien confiar, mi hermano. No hay persona verdaderamente seguida a la vida espiritual. Mire, observe, capte. No es la expresión, es la palabra, es la revelación de la palabra. Lo que la persona te enseña, eso es lo que la persona vive. Si yo te estoy hablando del reino, es porque estoy dentro del reino. Yo no te estoy especulando, porque yo no te estoy trayendo, te estoy trayendo una cantidad de imágenes. Te estoy trayendo una cantidad de costumbres naturales para poder ejemplarizar dentro del reino, que tú tienes que andar así, que tú tienes que vestirte así, que tú tienes que caminar así, que no te dejes crecer la barba, que mire aquí, que miremos aquí, que andemos los dos juntos. No, yo no necesito de hablarte de eso. Yo te doy la palabra. Si tú eres espiritual, tú mismo cuajas, cae la palabra en ti, y la palabra misma te va circuncidando para que tú puedas ser verdaderamente una de las perlas preciosas que pueda componer el templo, que es la Nueva Jerusalén.
Oído, escuche y retenga. ¿Por qué escondió él el reino? ¿Ah? Dijo yo, al haber esta descomposición mundial, yo mismo voy a ir. Por eso es que te voy a hablar del verbo. Y voy antes de llegar al libro de los hechos, de los acontecimientos que sucedieron, antes de llegar ahí voy a hablarte varias cosas del verbo. ¿Por qué? ¿Por qué el verbo se hizo carne? ¿Cuál fue la razón? Todo eso. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de esconder el reino? ¿Por qué? Porque él tenía confianza que él mismo iba a rescatarlo todo. Y vas a ver, el tesoro escondido en el campo está compuesto netamente de oro, de personas que han sido pasados por fuego, de personas que han sido despreciadas, rechazadas, marginadas, han hablado mal, los han perseguido, los han calumniado, han desmejorado, han envejecido, pero están ahí hablando de la realidad de Dios. Pasados por el fuego. Ninguna persona que vaya oído a estar en la Nueva Jerusalén va a estar exento de pasar por el fuego para hacer oro. Mira la calidad de personas que van a estar dentro de este templo o de este reino. Se compone de piedras preciosas. El reino, el tesoro escondido se compone de oro y de piedras preciosas. Estos son los materiales con que él edificará la iglesia, que es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, no terrenal. Aquí no va a llegar el superhombre. Aquí ya tenemos nosotros un fundamento. Y sobre ese fundamento es que nosotros edificamos encima. A mí no es que me parece, no. Lo que yo te diga es porque así es. Y así va a ser constituido. Oído. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Dice: y sobre este fundamento, Cristo, el resucitado, la unción, la palabra, la vida en el Espíritu. Cristo es la sabiduría de Dios. En Cristo está todo lo que tú y yo necesitamos para poder subsistir en el mundo. Y lo tremendo es que cuando tú estés fundado, cimentado, enseñado, colocado en este fundamento, todo lo que tú tengas, nadie te lo puede tocar. Porque tú ya sabes que tú tienes que ir al Betel antiguo a recibir ¿qué? Las indicaciones para que tú puedas, oído, salir al mundo y estar verdaderamente lleno de la palabra que recibiste del reino. Si tú no estás dentro del reino creciendo constantemente, usted pierde, mi hermano. El evangelio no, usted no puede estar en el reino un domingo y otro cuando usted le provoque. No, en el reino lo que tiene que haber es un reconocimiento a Jesucristo como su único y verdadero Salvador y a caminar en el camino estrecho para ser constante, para que usted pueda salir y disfrutar de todo lo que haga en la tierra. La inconstancia no sirve. La inconstancia es para la gente inmadura, para la gente ficticia, para la gente voluble, para la gente que no tiene personalidad, no tiene carácter, no tiene autoridad sobre su propia vida. Entonces,
para ese tipo de personas no es el reino. Yo prefiero estar en el reino que en la calle. Pero tengo que oxigenarme, salir, darme cuenta para yo poder persuadir. Dice, oído, escucha y retenga. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno. Si una persona no pasa por el fuego, quisiera describirte lo que dice, no es el infierno, es donde tiene que Papá Dios pasar a todos sus hijos, a todos los que adoptó como hijos, que fueron predestinados, no para perfeccionarlo. Y la manera de matarle la cantidad perdóneme la expresión, de porquería, de cosas naturales, chamizos, tienen que ser metidos al fuego. Para que salga la persona, oye, como él pretende. ¿Para qué? Para que sea útil en la séptima dispensación. Por eso la gracia es el reino. Si usted no está en el reino, ¿cómo va a entrar usted en la séptima dispensación? Dice, oído, escucha y retenga, oro, plata, las piedras preciosas que representan, oído, las varias experiencias de ¿quién? De Cristo y todas sus virtudes, todos sus atributos, del Dios de la teofanía. Del Dios que se manifiesta de varias maneras. Oído, con estos materiales, los apóstoles y todos los creyentes que pasan a ser cristianos, pasarán a ser cristianos para poder edificar la iglesia, la verdadera iglesia, sobre el único fundamento que es Cristo. Único fundamento para todos los hombres, tanto naturales como espirituales, como madera, como heno o como hojarasca. Si usted, por eso me quedo yo aterrado. Y bueno, yo le doy gracias al Creador. Yo le doy gracias al Creador. La soberbia de un hombre, la prepotencia de un hombre, el orgullo de un hombre y la misma ignorancia de un hombre que creyendo o queriendo él establecer lo de él, nunca habló del Cristo resucitado, sino de Jesús, Jesús, Jesús. Y Jesús tuvo su carrera, su tarea para terminar y cumplir la ley en beneficio nuestro. La razón de morir, vamos a verla. Vamos a verla. Oído, el fundamento único es Cristo para todos los hombres naturales como madera, heno, hojarasca, que representan el conocimiento humano. Por eso es que no hay crecimiento espiritual, porque todo es natural. Todo está descompuesto. Acérquese, conozca, ayude, si usted parte netamente de su Creador. Ayude.
a la persona que quiera o que quiere verdaderamente conocer lo espiritual. Arránqueselo de las manos al hombre natural, que es cizaña. El hombre natural es cizaña, es hojarasca, es madera, es heno. En 2 Corintios 3:18 dice, 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros, todos mirándonos a cara descubierta en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de reunión en reunión, a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿cómo me viene a decir una persona que es cristiana cuando sufre de altibajos? ¿Qué es la persona? Persona natural. Te pongo el ejemplo. ¿Tú crees que si yo hubiera sido natural, hace rato yo había declinado? Al ver el desengaño de los hombres, al ver la apariencia, hace rato yo había renunciado, me había ido a trabajar, porque a mí nunca me llamaron, me cogieron y desocupado haciendo lo indebido, no. Me llamaron, que ese era el tiempo ya de límite. Ya duró usted 25 años tomando, jugando, haciendo lo que quisiera, o si menos fumando marihuana ni bazuco, ni tampoco robando. Ya te protegí en las tinieblas, ahora tienes que venir al reino. Y en el reino yo soy el que voy a edificarte a ti. Te voy a dejar que conozcas el sistema religioso en general. Que allá no es sino ayuno, el argumento netamente humano, bautismo en agua, imposición de manos, echan aceite, reprensión del diablo, reprensión de los demonios, y etcétera, y etcétera, y usted tiene que hacer, y usted tiene que hacer, y usted tiene que hacer, pero para el reino de ellos, no para el reino celestial. Te voy a dar un tiempo para que tú veas ahí, te van a explotar, te van a manosear, te van a manipular, te van a engañar, te van a exigir, te van a llevar como esclavo a toda parte, pero yo no lo voy a permitir. Preciso, me sacó, pero me dio a conocer que en ese sistema religioso todavía hay prostitución. Ahí está la religión disfrazada en pura prostitución. Pura prostitución. Te lo digo. Por eso me metieron a mí por todo ese, para conocer. Hoy en día yo te lo digo. Me tuvieron que circuncidar y todavía me circuncidan para yo poder ser el vaso, para poder ser ministro competente de un nuevo pacto. Porque es imposible que yo venga a hablarte de la gracia cuando yo estoy mirándole las caderas a otra mujer, teniendo mi esposa. Hoy, a propósito, ahora que hablo de ella, de mi esposa. Bueno, espero que tú me mandes el regalo ahorita el 31, cumplimos 51 años de casados. No se te vaya a olvidar. El 31. Ahora no me vas a mandar unos zapatos que sean 28, 30 o 31. ¿Cuánto calzo yo? 43. ¿Usted nació de pie o nació parado? No sé. Porque imagínate tú. Simplemente charlando, pero el 31 de este mes cumplimos 51 años de casado. Y con las dos hijas
dentro del ministerio, que nunca les impusimos absolutamente nada, simplemente porque ellas vieron que la vida está en Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, oído, voy terminando, Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Vistes? ¿Vistes? Apocalipsis, no me puedo estancar ahí. Capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 y versículo 19 y 20. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, al pastor, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego, que penetra para poder conocer lo interior de la persona. ¿Oído? Y pie semejante al bronce bruñido, severidad. ¿Oído? Dice esto, yo conozco tus obras y tu amor, y fe, y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. ¿A qué? A fornicar, a comer, ¿qué? Con cosas sacrificadas a los ídolos. En el mundo natural le dan más importancia a los ídolos, a la criatura, que al mismo creador. Jezabel, ¿qué era Jezabel? Una prostituta, una mujer mala, asesina. Ella ya no está, pero el espíritu de ella entró, caló, se metió en las congregaciones naturales. Por eso no hay una fe sólida, porque no hay una credibilidad, puesto que la iglesia, el reino práctico, hoy en día, y que la Nueva Jerusalén será el reino manifestado o la manifestación en la era venidera. ¿Oído? Que es el tesoro que estaba escondido, formado por personas predestinadas, edificadas bajo el poder del Espíritu, guardados en el campo, mundo. ¿Oído? Esto debe de representar el reino escondido en la tierra. Volvemos a Mateo 13:38. Voy a leerte varios textos bíblicos. Me quedan cuarto de hora, 20 minutos me queda. Dice el versículo 38 del capítulo 13 de Mateo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del mundo. Oído. El campo es la tierra creada por Dios para su reino. Dice, vamos a dar un saltico, no le quites el dedo a Mateo. Génesis capítulo 1, vamos a ver el ejemplo. 1:26.
y al 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Presta atención. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, espíritu, a imagen de Dios, los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicados, allanad la tierra y sojuzgadla, y señoread en ella peces, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Oído. Se perdió el señorío. Pero lo más tremendo es que te hicieron la parte espiritual y te metieron en un cuerpo terrenal. Y dice Levíticos 17:11 que te pusieron sangre. Y dentro de esa alma, esa sangre, oído, te pusieron sangre y estaba el yo y el ego y te pusieron la parte espiritual, lo más importante, creado a imagen y semejanza de Dios, para señorear en el espíritu. Señorear es dominar. Dominar, no ser violento, no ser agresivo, dominar su propio cuerpo, su propia vida, su propia alma. Por eso fue que él dijo en el Salmo 82:6, al rescatar, porque el señorío se perdió en el huerto del Edén. El aparecido o el diablo con mentiras se lo quitó al venado, el tonto de Adán. Oído. Entonces, él dice que él vino precisamente a rescatar el señorío, rescató el señorío para que sus hijos dominen, para que sus hijos vivan conforme al propósito de su palabra. Cuando ellos hablen, ellos aprendan a depender solamente de lo que recibieron. Por eso te decía yo, metiéndome en otro campo en un momentico, cuando le dicen a un político que eligió el pueblo, señor alcalde, él no es señor alcalde, es simplemente alcalde, porque él no sabe señorear. Él se la pasa mendigándole al gobierno central en vez de trabajar con la plata del pueblo, embellecer al pueblo, surtir al pueblo, preocuparse por el pueblo. A ellos les interesa solamente lo económico, no al pueblo. Lo mismo pasa con las congregaciones. No les interesa y no el dinero, pero verdaderamente señorear, dominar, enseñarle al pueblo a depender del Creador, no hay. ¿Aló? Les dice bien claro, oído, bien claro, creado a imagen y semejanza de Dios Espíritu. Mateo capítulo 11, versículo 25 dice: pastor, ¿qué tanta Biblia? Te estoy transmitiendo el pensamiento del escritor. Dice el versículo 25 del 11. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Usted, para estar dentro del reino, tiene que ser igual a un niño. Usted no puede entrar al reino con ciencia. Capte, no sé nada, todo tú lo sabes. Cuando llegan a hablarle a usted que es que esto y esto y esto, y es que el ejemplo es esto, y hay ciencia humana, capte.
Usted tiene que entrar sin ciencia, inocente, al reino para que usted pueda crecer, para que en usted no haya levadura escondida. Tercero, y voy terminando. Este hombre es Cristo, quien entró al reino de los cielos. Oído, escuche y retenga. No se lo puedo leer porque es muy largo. Mateo 4:12 al capítulo 12, 1:23. Pero lo va a leer el 4:12. Abba, Padre. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Por qué no fue a la cárcel a sacarlo? ¿Por qué? Lea de ahí hasta el capítulo 12 y va a entender el pensamiento. ¿Por qué no lo sacó? ¿Por qué no fue a la cárcel si le dio la vida a esto, a Julano, a Sultano, a Perencejo, se le apareció a los endemoniados, hizo esto y esto? ¿Por qué no sacó a Juan de la cárcel? Chacho. ¿Por qué no fue y sacó a Juan sabiendo que él era el que había anunciado la venida de él y lo bautizó en agua? Dice, escuche y retenga. Después escondió. Y después lo escondió, el tesoro. Capítulo 12, versículo 24 al capítulo 13, versículo 43, lo puede leer usted en casa. Y gozoso por ello fue al madero. ¿Por qué fue él a morir al madero? ¿Cuál era la razón? Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declararle a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ir a morir en el madero? ¿No era cumplir la ley de Moisés? Sí, era parte. Mateo 17, 22 y 23 dice: no te puedo dejar pasar esto. Entonces ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Capítulo 20 de Mateo, versículo 18 y 19, dice: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que ¿qué? Para que lo escarnezcan y lo azoten y lo crucifiquen, mas al tercer día resucitará, ¿verdad? ¿Ah? En el capítulo 26 del 1 al 27 al versículo 52, lea en casa. Oye, voy terminando.
Mateo 26, 1 al 27, capítulo 27, versículo 52. Eso lo lee usted en casa. Voy terminando. Aquí voy. Oye, oído, escuche y retenga. Para vender o dar todo lo que él tenía y poder comprar el campo, era necesario redimir la tierra. ¿Con qué propósito? Porque la tierra completa estaba descompuesta, como lo está hoy en día, para poder edificar, construir con la multitud de hermanos la nueva Jerusalén en la tierra que él compró, a precio de sangre, a precio de sacrificio. De ahí en adelante, cuando él murió, rescató la tierra. ¿Qué ha venido haciendo él? Sacar su tesoro paulatinamente, todo lo que estaba escondido en la tierra. Porque como estamos al cierre del siglo, para poder edificar, constituir legalmente en lo que le pertenece a él. ¿Qué ejemplo? No se robó la tierra como los gobernantes que hoy en día se creen dueños de lo que no les pertenece a ellos. Porque la tierra y su plenitud le pertenece ¿a quién? A Jesucristo el Señor. Ahí será edificada con el tesoro que está él sacando cada día. Va sacando piedras para edificar la nueva Jerusalén. Oído, escuche y retenga. Para eso fue que él fue al madero. Para eso fue que él anunció. Para poder redimir, para poder transformar, para poder constituir legalmente en lo que le pertenece a él. Porque ya, a pesar de que él creó la tierra en un principio, ya la tierra se la había robado el aparecido, la había envenenado con cantidad de cosas diabólicas, satánicas, perversas, y tener toda esta cantidad de pasos para poder rescatarte a ti y a mí, que estamos dentro del reino, no fue cualquier sufrimiento. ¿Por qué no sacó a Juan de la cárcel? ¿Por qué permitió que le arrancaran la cabeza a Juan? Bueno, eso es lo que hay que enseñar. Estudie. La tierra se había perdido. ¿Ah? Entonces, para él poder establecer su reino, muchacho. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Oído, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre, mientras la sangre de su cruz, de su muerte, Oído, por eso fue, como dice Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Entonces, todo lo que ha salido, ¿de dónde ha salido? Del conocimiento humano. Por ahí andan enseñando que para usted conocer las cosas del reino tiene que entrar a una universidad. Eso es manipulación, eso es mentira, eso es natural, eso no es espiritual. Si usted no es como niño dentro del reino, muchacho, usted no tiene nada y no tiene derecho de hablar del reino.
Eso es. Dio su vida. Mostró el proceso, cómo verdaderamente Él tuvo que hacer para rescatar este reino espiritual y poderlo establecer en la tierra, pero manejado con piedras preciosas, oro y perlas, que son pasadas por el fuego, que son pasadas por momentos críticos, difíciles, que están firmes, que están determinados, que están circuncidados, que están completamente, limpios del conocimiento natural humano. Bendecidos con toda bendición espiritual. Nos vemos el miércoles con la enseñanza 12 del reino. Los declaro como Dios los ve, perfectos, completos, reinando en vida y libres de toda maldición ancestral y sanguínea, llenos de la unción. Usted y yo, si usted es espiritual, usted y yo vamos a encontrarnos un día, vamos a sentarnos a interactuar, vamos a conversar las cosas del reino, cómo van a funcionar y cómo deben de funcionar para la gloria de Dios. No se deje manipular. Bendecidos con toda bendición. Los amo mucho.